eso para que nos platiquen, porque hay gente que sí sabemos que sabemos de y platicamos de cómo surgen, que nos platiquen cómo nace en este caso la nueva ley, en este caso es muy importante, platíquenos así como el lado humano de periodistas, que yo creo que a veces es muy importante, porque a veces lo vemos teniendo un punto de vista de periodista, tal vez como el ser humano, ¿no? Y aparte pues es su vida, está en riesgo uno. ¿Qué tal? Muy buenos días. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se siente muy honrado de tener ahorita la visita de dos distinguidos duranguenses que se han enfocado en los medios de comunicación. Quisiera agradecer la presencia de nuestro amigo Saúl Maldonado, que ha sido un gran periodista que ha aportado y que ahorita también forma parte del liderazgo del gremio que agrupa, una de las 3 asociaciones que agrupa periodistas y comunicólogos. También, Saúl, bienvenido, por favor, un gusto tenerte aquí. Un gusto. También quisiera saludar a Emanuel Salar, también un gran comunicólogo de una gran familia de comunicólogos y que nos vengan a aportar en un tema tan importante, porque hoy, Emanuel, bienvenido antes que nada. Es un día muy importante para la Federación Mexicana de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos. Decretamos el día de hoy como un día de defensa de la libertad de expresión de las y los comunicadores y periodistas. Estamos mandando como un mensaje unidos todos los organismos defensores de derechos humanos en el país, y el día de hoy, de este 12, a las 12 de este día, de este jueves 10, estamos mandando ese mensaje que queremos replicarlo en todo el país, de la necesidad de proteger a las y los comunicadores en esta difícil tarea. Sin duda alguna, la Corte Interamericana señalaba que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto. Primero, vulneran el derecho de las víctimas a expresar, difundir sus ideas y opiniones e información. 2, generan un efecto de intimidación que amenaza y silencia, en este caso, a sus pares. Y tercero, violentan el derecho de la sociedad
a estar informada y a recibir, en este caso, información e ideas. Por eso este día contamos con la presencia de dos grandes amigos que tienen una gran presencia en los medios de comunicación, para que de viva voz nos expresen esta situación que estamos viviendo y estas nuevas alternativas que tenemos ahora, en este caso, con una ley de protección de periodistas y personas defensores de los derechos humanos del Estado de Durango, que las dos personas que están aquí, Emanuel y Saúl, fueron artífices de que se creara esta nueva ley que busca crear un mecanismo de protección tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos. Bueno, yo los conozco, y gran parte de la ciudadanía, pero las personas que nos ven en los medios de comunicación y sobre todo defensores de derechos humanos, nos gustaría conocer un poco más de quién nos acompaña en este momento. Saúl, tuve el honor y privilegio de mi época de preparatoria jugar fútbol americano con él. Era un gran quarterback, ahí jugaba yo de corredor. Después nos dejamos de ver y ya nos veíamos ahí en el ámbito periodístico. Pero Saúl, que en este caso, ¿nos puedes contar quién es Saúl en este caso? Bueno, mira, gracias, Marco. Efectivamente, bueno, nos conocimos de jóvenes y prácticamente después de que nos conocimos, yo ya cuando entré al Tecnológico de Durango, en el 88, yo empecé a trabajar en medios de comunicación en el 89, así es que ya tengo mis añitos ya. En esto empecé en radio, en Grupo ASIR y Grupo ASIR Nacional. Después estuve 4 años en medio oficial, es decir, estuve como subdirector de comunicación en el gobierno municipal del 85, no, el 90 y... 92, ya ni me acuerdo. Con Gonzalo. 92, 90 y tantos. Bueno, estuve ahí y también después estuve en oficial. Después ya empecé de este lado, en el periódico Victoria de Durango. Ahí fue donde coincidimos Emanuel y un servidor. Y luego después en el Contacto Hoy como jefe de información, estuve jefe de información en el Victoria de Durango, jefe de información en el Contacto Hoy por 11 años, y ahora estoy en el Siglo de Durango, pero en estos lapsos de tiempo, por ejemplo, estoy como corresponsal del periódico La Jornada desde el 99. Será así como 2000, ¿no? 2000 a la fecha. Y también di clases. En su momento fueron varios años que estuve dando clases de comunicación en 2 universidades aquí en Durango. En grandes rasgos, pues, esa es mi carrera periodística. Muy bien, Saúl. Luego que te digo que a veces vemos a las personas, las conocemos, pero qué importante. ¿Y qué te decidió o qué te buscó? Porque verte en esta parte, si estudiaste en el Tecnológico, que son carreras más técnicas. Exacto. Algo muy diferente. Es que mira, bueno, a mí no me llamaba para nada la atención lo que viene siendo la comunicación. Fue un hecho circunstancial. La persona que en ese momento era mi novia, que hoy es mi esposa, a ella sí le fascinaba lo que era la comunicación. Y mi maestro de teatro en el Tecno me invita a formar parte de un noticiario. Una vez yo le comenté, como yo sabía que ella tenía ganas, pues ella le comenté y fue circunstancial. Ella entró y yo entré con ella para que no se sintiera sola. Hicimos las pruebas necesarias para Grupo ASIR México y los dos pasamos. Y una vez que pasamos dije, no, pues le voy a seguir. Y aquí estamos desde entonces. Excelente. Terminé Tecnológico, terminé la ingeniería electrónica, pero nada tiene que ver con comunicación. Ya después en el 96, 97 creo, hicimos la carrera de comunicación. Claro. Y ya, ahora somos licenciados en comunicación. Pero fue un hecho circunstancial, o sea, a ella, a la que hoy es mi esposa, a ella sí le gustaba mucho esta profesión. Se dio la oportunidad, yo la metí para que empezara en radio, en un noticiario. Por casualidad entramos los dos y desde entonces aquí estamos. Un saludo. Me apasionó desde entonces. Un saludo a Vero Terrones, que ojalá nos esté viendo ahí. Y qué interesante, fíjate, entonces surges de acompañar y respaldar en su momento a la novia, hoy esposa, y ahí te nace esa inquietud
Fertense, por un tema tan importante que es comunicación. Sí, fíjate, y algo muy importante, Sí. para aquellos que son comunicadores, que nos pueden seguir y que son comunicadores, la importancia de que tu pareja sea una persona que conozca el medio. Los dos que estamos aquí, Emanuel y un servidor, tenemos esa fortuna. Nuestras parejas son comunicadoras. Porque hemos tenido compañeros que saben, cuando le dicen a su pareja, oye, ¿sabes qué? Ya me voy, salió algo ahorita, me voy. Ah, sí. ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué te tardaste? Es que solamente un comunicador entiende el horario del comunicador. Claro. Esa es la ventaja y por fortuna, nosotros tenemos nuestras parejas, son comunicadoras y gracias a eso, pues el matrimonio ha sido muy estable. Claro. Pero hay muchos que la verdad batallan porque las parejas no entienden el horario del comunicador, no lo entienden. Se les hace una exageración o se les hace mucho que, si a las 8 de la noche ya te vas. Chirrión, ¿por qué? ¿O por qué te tardaste tanto? O sea, solamente las parejas comunicadoras entienden al comunicador. No, pues excelente. Y qué bueno, yo creo que cuando tienen ese mismo conocimiento y saben las vivencias, pues yo creo que se fortalecen más. Emanuel, Emanuel viene de una familia de comunicólogos, yo lo conozco muy joven ahí, yo era oficial mayor hace unos 22 años, yo creo que estabas empezando. Ya estaba, pero de hecho. ya trae la vena periodística. Así es. Pero ¿cómo surge Emanuel? Así es. Bueno, pues ahora sí que yo lo traigo prácticamente desde con mi padre, José Agapito Salazar Ibarra, que él duró prácticamente 3 décadas como corresponsal de Excelsior. Le tocó todavía ese Excelsior de Julio Scherer y ya le tocó después el Excelsior de Regino Díaz Redondo en la parte final, antes de que se acabara la cooperativa en aquel periódico tan fuerte que fue Excelsior, y le tocó pues esa transición de que concluye pues la cooperativa y empieza pues el periódico como lo conocemos hoy en día de los dueños de los soles y demás, ¿no? Olegario y demás. Entonces, desde entonces estuve de alguna manera involucrado porque le ayudaba, empecé yo en esto ayudándole a mi padre en recabar información, al inicio era pequeñas entrevistas, al inicio era incluso hacer notas y él me las checaba, me las revisaba y esas notas luego a veces aparecían en Excelsior, pero vamos, empecé entonces muy joven, muy joven. Mi papá llegó a editar un periódico semanario y en ese periódico semanario llegué a tener algunas intervenciones, algunas participaciones, desde lo que viene siendo cartones, muy mal hechos, pero eran cartones, y algunos espacios me ponía a escribir, pues a resumir algún tema infantil, pues. Entonces, eso fue al inicio, posteriormente fue cuando les platico, fue cuando empecé a ayudarle a mi papá en sus notas, se llegaban a publicar, pero pues ya eran con el nombre de mi señor padre, claro que revisadas y supervisadas en todo momento por él, checadas por él en todo tiempo, todo momento. Y bueno, eso se da en ese tiempo. Ya empecé a estudiar la carrera de comunicación, ciencias técnicas de la comunicación en la Universidad José Vasconcelos, en el periodo 1990-1994. En 1992 me invita el licenciado Rafael Herrera Piedra a participar en el Siglo. Soy fundador del Siglo de Durango, donde está actualmente Saúl Maldonado, quien estimamos mucho. Y me toca pues la fundación del Siglo de Durango. Ahora sí que yo estoy eternamente agradecido con el licenciado Rafael Herrera porque fue quien me dio mi primera oportunidad de trabajo formal dentro de los medios de comunicación. Y el IC lo sabe, yo lo aprecio mucho todo el tiempo.
Y bueno, estuve muy poquito tiempo en el 92, ahí en el siglo, porque yo seguía estudiando. Entonces tuvimos un viaje de estudios, se complicó la cuestión de los tiempos y tuve que retirarme. En ese tiempo estaba como director del siglo el licenciado Didier Bracho, así es, le tocó a él fundar el siglo. Y entonces regreso a terminar lo que viene siendo la carrera, de la cual nunca me titulé, y más bien no me titulé, pero por una cuestión de principio se podría decir. A mí me caía gordo, y a la fecha me cae gordo, estos motes de los licenciados, doctores, maestros, que luego a veces se enuncian como si fuese algo más allá de. Decidí no titularme, decidí hacerme valer por la persona, más que por el título, por la persona. Y a la fecha no soy licenciado, egresé de la carrera. Un compañero de generación que aprecio, Eber García, él prácticamente terminando y se tituló, ¿no? Pero bueno, esos son conceptos que tenemos las personas, ¿no? Para 1995 inicio como corresponsal de La Jornada. En ese tiempo estuvo una ex compañera de mi señor padre como jefa de corresponsales, y pues sí, de alguna manera los contactos ahí nos ayudaron a estar, pero permanecí ahí lo que viene siendo del 95 al 2001, cuando en el 2001 logro ser contratado por Grupo Reforma para la plaza en Zacatecas, y en ese momento me piden que recomiende una persona, y por supuesto que en ningún momento dudé en recomendar a Saúl Maldonado, con quien tengo una grata amistad, un enorme aprecio, y Saúl se quedó. Desde el 2001, cuando yo me fui a Zacatecas, se quedó como corresponsal de La Jornada, y a la fecha sigue siendo corresponsal de La Jornada. Creo yo que muy dignamente, creo yo que es un buen periódico La Jornada, aun y cuando hoy en día está muy cerca del poder presidencial, pero siempre fue muy combativo. Sí. A mí me tocó mucho tiempo estar desde La Jornada haciendo varias cosas, trabajos importantes. Nos tocó, estando en La Jornada, por ejemplo, que bajo algunos reportajes del periódico, La Jornada se tuviese que renovar todo el aparato de justicia en el sexenio del licenciado Maximiliano Silerio Esparza, cuando él era gobernador. Ya estaba yo entonces ahí. La Jornada es importante. Posteriormente en Grupo Reforma estuve del 2001 al 2014. Del 2014. En el Inter, pues empezamos a manejar lo que viene siendo nuestro portal Durangos 21, que está muy posicionado, que somos pues un referente en el gremio aquí en el estado de Durango, en la ciudad de Durango sobre todo, y prácticamente desde el 2014 a la fecha, pues dirijo el portal que está pues posicionado en redes. Es un portal que quizás si estuviéramos en otros tiempos se hubiese convertido en un periódico, no sé si diario o semanal, pero por los tiempos que vivimos hoy en día, pues apostamos nosotros más por la comunicación en redes y desarrollar todo este esquema, pero bajo un esquema de hacer periodismo. O sea, el periodismo es esta actividad en la que se investiga, se documenta y se toman las opiniones de los actores, pero siempre buscando
corroborar la información, siempre buscando sustentar la información y evitar los adjetivos. Yo creo que cuando uno hace periodismo, los adjetivos sobran. Simple y sencillamente presentando los hechos, presentando los documentos, te da pauta para que puedas tener lo que viene siendo un ejercicio periodístico profesional. Sí, no, pues te felicito, la verdad, y los felicito a ambos porque también tener esa representatividad en periódicos a nivel nacional tan importantes, yo creo que es un logro de gran prestigio. Casi 30 años, pues, que estamos hablando del 92 ya. Formal, así es, formal, pues sí se podría decir que casi 30 años. Insisto, yo empecé desde antes. Con tu papá. Con mi padre y te digo, y ayudándole, Claro. ayudándole en la corresponsalía de Excelsior. Sí. O sea, ahora sí que te podría decir que te conozco lo que viene siendo, te conocí la redacción de Excelsior en aquellos años, No, pues. conocí la redacción del Universal, la redacción de La Jornada, la redacción, no de Reforma, fíjense, conocí la redacción del Norte de Monterrey, que es el origen del periódico Reforma. Claro, sí. Nosotros dependíamos del norte. De hecho, cuando nosotros estuvimos en el norte, es un periódico. Me dijo una vez un corresponsal de Zacatecas del Universal, Ángel Amador, cuando yo me venía a Durango, empecé a buscar gente que cubriera la Plaza del Norte o la Plaza de Reforma para Zacatecas. Y invité a Ángel Amador, que estaba como corresponsal del Universal. Él me decía, es que el Norte es un periódico gringo en México. Sí. Y la verdad es que la forma de trabajar del Norte de Monterrey es una cosa, en su momento, yo creo que el mejor periodismo de México. Mucho mejor que el Reforma en su momento, ¿no? Claro. Sí. No, e incluso me atrevo a pensar que mucho mejor que Excelsior, sí, que La Jornada. Claro. O sea, porque trabajábamos con un esquema de planeación, Marco, planeabas el año, planeabas el mes, planeabas el día. Sí. Entonces, es un trabajo muy intenso que da resultados, que hace que generes una información muy padre. En ese tiempo, fíjate que en ese tiempo viajé mucho a Estados Unidos como reportero, sobre todo la franja fronteriza, pero también subía un poquito a Arizona y California, más bien Arizona, y fueron experiencias muy gratas, muy agradables en el periodismo. Y se me estaba pasando, cuando Saúl queda como corresponsal de La Jornada, en ese tiempo Saúl era mi jefe, porque Saúl era el jefe de información del periódico Victoria de Durango. Y en ese tiempo es cuando, ciertamente, como dice Saúl, hace un momento decía que tenemos esposas comunicadoras. En ese tiempo es cuando conozco yo a mi esposa. Así es, Nancy Briceño. Ahí es donde coincidimos. Saúl es muy significativa a Nancy, mi esposa, porque Saúl fue quien le dio la oportunidad a Nancy de escribir en los medios. Sí. Entonces, por eso sí es muy entrañable la amistad, ¿no? Y sí, muy, muy estimados. De hecho, estuvieron en la boda de nosotros. Fueron, si mal no recuerdo, bueno, nos ayudaron ahí en varias cosas. Sí. Pero sí, o sea. Amigos de los buenos, por lo que veo. Sí, la amistad ya de años. Sí. No, y pues muy, muy interesante. Y como nos seguimos viendo de a diario todos. Así es. Lo que comentabas, yo tenía un hermano que estudió en Monterrey. Y yo veía ahí, y él disfrutaba mucho el periódico del Norte. Pues tú lo veías y era un periódico, pues, como decías tú, adelantado a su época, ¿no? Sí. Yo te estoy hablando allá casi principios de los 90, 80, y los colores, las gráficas, todo el área, los temas deportivos o de espectáculos, pues era otra cuestión. Era un periódico, en su momento, le apostaba mucho a los diseños también. Digo, independientemente de la calidad de la información, le apostaba mucho al diseño y de entrada volteabas a verlo, por el diseño.
Y una vez que el diseño te atraía, empezabas a leer Sí. y la lectura te atraía. Sí, de hecho, hay una cuestión bien curiosa. Fíjense que 1986 es 83-86 es en la alternancia en Durango, Sí. cuando gobierna el PAN la capital de Durango. Con el Rufo Elizondo En Torres. ese tiempo, el norte de Monterrey circuló en Durango como si fuera un periódico local. No sé si lo recuerdan. Circulaba como un periódico local y a mí me fascinaba leerlo, o sea, hojearlo y leerlo. Que quien estaba de A mí me corresponsal tocó. era Xochitl. Xochitl, se me hace que Xochitl en aquel Sí. tiempo. Ah, sí. Y en ese tiempo, yo llegué a pensar, qué padre sería escribir en el norte de Monterrey, ¿no? Y a la vuelta de los años, en el 2001, cuando fui a hacer pruebas, porque hacían pruebas, olvídate, eran muy, muy rigurosos para seleccionar personal. Entonces las pruebas que te hacían eran de todo tipo, ¿no? Total, las hice y todo, y ya cuando me dicen, estás aceptado, yo les decía a mis jefes entrañables, Juanita Díaz, Edmundo Crespo, les decía, es que este fue un sueño mío de niño, trabajar en el norte de Monterrey, ¿no? Y la verdad es que me tocó una época muy, 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 de mucha bonanza en el norte, ¿no? Ahora sí que los sueldos, ahora sí, Marco, que teníamos sueldos de Monterrey. Excelente. Entonces, te puedes imaginar que eran esos sueldos en Zacatecas o en Durango, Sí. ¿no? Entonces, Te redituaba la muchísimo. calidad de vida de la familia fue Excelente. muy buena, ¿no? En todo ese tiempo. No, pues. Así que muy, 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 muy agradecido. No, sí, yo digo porque con yo- todos con los directivos, Claro. con los Junco, una calidad de personas, Sí. o sea, lo que a mí me tocó vivir. Claro. Lo que a mí me tocó vivir es que son unas grandes personas, sus directivos ni se diga, una humanidad como no tenemos idea, difícilmente lo ves en los medios de comunicación, ¿no? Claro. Y bueno, ese fue mi paso pues por el norte, por Grupo Reforma, No, excelente. ¿verdad? Saúl, algo que te haya dejado una agradable experiencia, ¿cuál es así como que es reportaje, investigación y lado contrario? ¿Qué fue a veces? Te ha tocado también, a todos nos toca en nuestras profesiones, así como unos sabores desamargos en estas situaciones. Mira, ¿Qué te traía así más? experiencias hay muchas, ¿eh? Sí, Porque de hecho todo es experiencia. Por mucho que, por ejemplo, tu servidor ya tiene desde el 88, estamos hablando casi de 34 años. 4 años. Desde el 89, perdón, 33 años en esto. Y cada año te sorprende porque cada año agarras experiencias o hay algo que dices, ¡ay! Esto está padre, o sea, está padre. Cada año uno va aprendiendo porque por mucho que tengamos tiempo en esto, no terminamos de aprender. Ahora estamos en una nueva experiencia por la era digital. Una experiencia que hace 20 años, o sea, ni por aquí nos pasaba todavía. Entonces tú dices, ¿qué experiencia? Hay muchas. Pero si hay algo que pudiera yo señalártelo, y lo digo aquí abiertamente, esa grata experiencia fue el haber creado la Ley Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Una gran experiencia, ¿por qué? Porque fue un momento en que las organizaciones aquí de periodistas, las 3 organizaciones, nos juntamos, trabajamos, créemelo, nos reuníamos en los cafés para empezar a trabajar el lápiz, a corregir, a borrar, a todo. Eran reuniones de a veces 2, 3 horas y a veces nos quedábamos ahí platicando, ¿no? Digo, ya estábamos ahí, nos echábamos el chisme, comúnmente se dice, ¿no? Esa fue una grata experiencia hasta su aprobación porque es, ¿cómo te lo podré decir? Podríamos decir que es nuestro bebé. Exacto. Para los que trabajamos, para los que... ¿Cuántos seríamos, hermano, los que estuvimos esos años así en friega? ¿Unos 4 o 5 personas? Sí, sí. ¿Sí? Que estuvimos ahí, en friega. Que nos reuníamos a la semana
1 o 2 veces a la semana, que borrábamos, le agregábamos, quitábamos, presentábamos proyectos y luego nos daban largas y nos volvíamos a reunir para ver qué había pasado. O sea, fue una experiencia muy, muy bonita y más cuando se aprobó. O sea, fue algo, digo, tengo 33 años en este medio y cada año hay algo o muchas cosas bonitas, pero creo que dentro de todo está precisamente eso, el que nos unimos y el que logramos sacar esa ley que siento, yo así lo veo, es el bebé de los que estuvimos trabajando. Claro, porque yo creo que en el contexto de las personas que nos están viendo, yo les puedo dar datos, porque ahorita yo creo que lo que comentas ahora es muy importante. En nuestro país es considerado, según datos, la profesión de las más riesgosas. Según Reporteros Sin Fronteras, México y Afganistán siguen siendo los países más peligrosos para el ejercicio de la profesión. Entonces, bueno, le sigue India y Yemen en tercera posición. Entonces, por eso la importancia que comenta Saúl de crear esta ley de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Todo esto tiene un cauce porque tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primero en el 2010 ahí, después Naciones Unidas, estuvieron cuestionando a México en visitas que hacían de la necesidad de crear mecanismos de protección. En el 2012, México es el segundo país en el sistema regional que cuenta con un mecanismo de protección especializada. Estamos hablando de 2012, en el 2014 se da una ley, pero yo, ahí también le quiero comentar a Emanuel, no había encanto, no había una discusión o algo de esa ley, de generar este nuevo proyecto, y creo que es muy importante que parte del punto de vista de quien trabaja, que ejerce. Es como en el tema de las personas con discapacidad, me comentaban mucho, no pueden hacer una de personas con discapacidad si no tomas en cuenta a las personas, al colectivo de las personas con discapacidad. Esta nueva ley de protección de periodistas y personas que surge ya casi terminando ahí el 25 de junio del 2000, esa es la que surge en diciembre del 2012, pero es a nivel federal, porque el impacto se da primero a nivel federal y lo parten los estados. Pero ahorita, ¿por qué surge? Que yo creo que es muy importante, Manuel, y haciendo también la pregunta también a Menas, ¿qué experiencia como periodista te ha dejado un grato recuerdo y qué desagradable? Y luego yo sí te gustaría, o sea, ¿por qué esa transición? ¿Por qué esa unión? ¿Por qué esos cuestionamientos? Ahorita los datos lo vemos ahorita, porque ahorita lamentablemente todavía no habían hecho la ley, pero ahorita estamos de acuerdo con datos del Secretario de Gobernación de diciembre del 2018, que ahí entran, a enero del 2022 se tienen contabilizados 52 asesinatos de periodistas y 97 personas de defensores. Es que son datos ahí que manejan, ¿verdad? Porque acá tengo otra información hasta por presidentes, pero sí es alto. Sí, es elevada. Entonces, ahorita si lo vemos a nivel de este año, estamos hablando de una persona por semana. Imagínate ese ritmo, ¿cuántos vamos a tener en el año? Exacto, 5 Es en lo que vamos, increíble. 4 en enero y 1 en febrero. O sea, como decías tú, 1 por cada semana de enero y ahorita lamentablemente por febrero. Pero Manuel, ¿qué es lo que me gustaría primero? Para terminar, cerrando esa etapa de profesionista que ahorita me agrada, fíjate, 33 y bueno, ya no sé contando los años con tu padre, pues casi toda una vida en el que te ha dejado una experiencia muy positiva y qué evento te ha generado que dices, ah, caray, también, porque a veces hay épocas que también, o situaciones que duelen y te pesan en la profesión. Bueno, ciertamente, como bien dice Saúl, el tema de la ley sí es una cosa trascendente, ¿no? En nuestra vida profesional sí es un impacto fuerte y más bien, o sea, por ejemplo, en materia de profesional, de trabajo, yo creo que el evento más impactante para mí fue, y no me canso de repetirlo y siempre que lo recuerdo se remueve, es sin lugar a dudas el 5 de junio del 99, es la tragedia del ABC en Hermosillo, Sonora. A mí del periódico me mandaron un día después de la quemazón que hubo.
y llegué para cuando empezaron los sepelios. Entonces, era una cosa desgarradora. Y más porque en aquel momento uno de mis hijos era de la edad de los bebés que fallecieron. Duele, claro. Entonces, era una locura, ¿no? Esa ciudad fue una locura. Las manifestaciones de entonces pidiendo su justicia. Ese fue el evento quizás más impactante que me tocó a mí y que me movió, como a tantos compañeros que nos tocó estar en ese tiempo en Sonora. Claro. Porque se empalmó pues la tragedia con la elección que perdió el PRI, y yo creo que lo perdió pero por esa tragedia. Claro. Ganó el PAN en aquella ocasión. Yo no esperaba un triunfo del PAN en Sonora, y en aquella ocasión ganó el PAN con este señor Padres, pero fue en buena medida un impacto de la tragedia de estos bebés que fallecieron en la guardería ABC. Ese fue, creo yo, uno de los más grandes impactos en la cuestión profesional. Y ciertamente, como dice Saúl, este tema de la ley de protección a periodistas, en donde trabajamos y en donde pues le metimos mucho corazón, se puede decir, es quizás también otro de los momentos relevantes, ¿no? Sobre todo porque la ley de Durango es única, Marco, como lo hemos platicado, en el sentido de que el mecanismo de protección a periodistas que se aplicará en Durango sale de la Secretaría de Gobernación y pasa a la Comisión. Así es, sale de la esfera gubernamental, en este caso de la Secretaría General de Gobierno. En el caso del gobierno, en el caso del ámbito federal sería la Secretaría de Gobernación quien opera el mecanismo de protección. A nivel federal. Y en Durango, los periodistas propusimos, y se nos aceptó por la legislatura, por el gobernador del estado, sacar el mecanismo de la Secretaría General de Gobierno y traerlo precisamente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros buscábamos que este mecanismo tuviera autonomía para poder efectivamente realizar actos de defensa y actos de protección a los comunicadores, a los periodistas. Claro. El razonamiento de los periodistas en ese momento de la discusión de la ley, Marco, fue: las agresiones regularmente vienen de un ente gubernamental. Exacto. Digo, son muy pocas, sí hay también, pero es diferente cuando un grupo organizado ataca a un periodista, claro, que sí se da, y se da sobre todo en aquellas entidades del país en donde la actividad de la delincuencia organizada es muy fuerte, claro, ¿verdad? Y es muy frontal, pues, sí, ahí sí, pero regularmente las agresiones a los periodistas es a través de algún ente gubernamental, ¿verdad? Partiendo de eso, decíamos nosotros, pues es fundamental que el mecanismo no esté con el juez y parte, ¿no? Claro. Se puede decir. Entonces necesitábamos una figura de autonomía, un organismo autónomo, y como era muy difícil tener un mecanismo autónomo, un mecanismo de protección autónomo, porque tendrías que reformar la Constitución del Estado para poderlo otorgar ese estatus a ese mecanismo. Entonces se nos sugirió por parte de David, ¿qué, Saúl? El titular que era titular de investigaciones legislativas. ¿David Enríquez? David Enríquez, perdón. Disculpa, David. David fue el que sugirió, a ver, quizás sí lo podemos trasladar a la comisión, que es un organismo autónomo y que se dedica a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Lo podemos trasladar el mecanismo hacia este organismo, le damos la autonomía que necesita, pero además pues esa fuerza que tiene en sí la comisión, ¿no? Que ustedes... Que ese fue, Manuel, si me lo permites, claro, Marco, bueno. Creo que, bueno, fue un gran acierto, la verdad. Nosotros lo trabajamos, la ley, para sacarlo, no teníamos pensado a dónde. Cuando nos lo propone, nosotros dijimos, tienes toda la razón, ¿Sí? no hay otra.
Sí, sí. No hay otra instancia. Claro. ¿Verdad? El único error que yo le ve, que hicimos o que cometimos en ese momento fue no haberlo comentado con ustedes inmediatamente. Sí. Nosotros lo aceptamos, dijimos, no, sí, va. Sí, sí. Hasta un poquito después que ya nos dice, oigan, ¿cómo que vienen para acá? O sea, te agarramos descuidado. Y bueno, ahora sí que Fue reconocemos. el error fue que algo muy cometimos, positivo. Pero de toda la ley, perdón. Y reconocemos la gran apertura, Sí, doctor. total. Fue el único error que nosotros cometimos, no haberte No, pero no en es el un momento. le digo que no es un error. Yo algo como les comento algo, esta institución, porque esto es lo que acá dice Manuel, no somos gobierno, eso es algo clave, es muy importante. Entonces alguien me decía que hemos creado con más confianza y credibilidad en la ciudadanía. Y eso lo vemos cotidianamente cuando sucede lamentablemente una tragedia o algo. A las horas ya están aquí. Y viene gente que no tiene las condiciones o la capacidad económica de contratar un abogado y acuden aquí, nos dan los hechos y eso nos da la credibilidad. El hecho que los medios de comunicación hayan optar por la credibilidad también de esta institución nos fortalece. Entonces cuando tuvimos ahí el equipo de trabajo, excelente, una gran responsabilidad, pero sí le digo, sí es agradable sentir que estamos, porque somos pasajeros nosotros, yo creo que también todo el tiempo crear instituciones fuertes. Y a mí sí me preocupa mucho porque estamos de la mano, porque también periodistas y defensores de derechos humanos andamos en las mismas tesituras que por lo general sean a veces, lamentablemente ya también aquí ya nos involucra el sector privado, ¿verdad? De que por cuestiones, pero sí vamos de la mano. Entonces yo dije, tenemos que fortalecer este sistema. Yo valoro mucho esa pasión que presentaron, porque también presentarlo y cristalizarlo, creo que son, no sé si Baja California apenas acaba de también crear, pero son de los punteros a nivel, y fíjate, y en el pronunciamiento que estamos dando la comisión, En su momento está pidiendo eso, fuimos los punteros porque revisamos la de todos los estados. Sí, no, sí. Y todas En la Secretaría de dependen Gobierno. de la Secretaría de Gobierno por lo general. Claro. Y a nosotros, una persona que vino de México, periodista, Sí. una mujer periodista, Sí. nos preguntó precisamente qué habíamos hecho. Y cuando le platicamos que nos juntamos las organizaciones sociales, Claro. ella nos dijo, a ver, entonces, así palabras que ella lo Sí. comentó, el mayor logro fue precisamente que nos juntáramos Sí, las organizaciones, porque en Sumarse. muchos estados, las diferentes organizaciones, pues hay un pique, ¿no? claro, Un celo profesional, si lo podemos decir así. qué normal. Por eso te decía, ese logro que se alcanzó fue precisamente el unirnos como organizaciones, Así es. que las tres teníamos un solo objetivo, el mismo objetivo, ¿sí? Y por eso lo pudimos hacer. Y por eso no hubo necesidad de que, oye, porque también hay que ver, o sea, y hay que reconocerlo. Había quienes no querían Claro. que esta ley la sacáramos de la instancia gubernamental. Y bueno, para ser más claros, digo también que no se malinterprete, no venía por el gobernador, porque él desde el principio nos dijo, por mí, adelante, háganlo. Lo que ustedes crean mejor, háganlo, me lo proponen. Si es necesario hacer algunos cambios, lo hacemos, Sí. pero que sea una propuesta de ustedes. Claro. Sí, por eso nosotros lo decimos, pero sí había gente dentro de que no veía con buenos ojos quitarles el mecanismo. Sí, sí. Entonces, si aquí, con la voluntad del gobernador, había Resistencia. resistencia, Pues sí. imagínate en otros estados donde el gobierno va a decir, ni más, No, no sí, me la sí, quitas. sí. Entonces va a ser muy difícil. Solamente ahí, con la unidad de todos, los Sí. comunicadores u organizaciones que existan, se va a poder hacer. De otra manera va a ser muy difícil. Es que Porque el mecanismo, y ahorita lo dijo Manuel, y es cierto, las mayores agresiones vienen por parte de una instancia gubernamental. Claro que ahorita están las otras amenazas que vienen siendo lo del crimen organizado, Claro. ¿sí? Pero bueno, la mayoría de los estados, las amenazas, muchas de las amenazas a periodistas vienen por parte también de la instancia gubernamental. Así es, la Entonces, mayoría, ¿no? Por eso yo decía, oye, vas a meter una medida contra un periodista, yo quiero saber de qué se trata. Claro. Con nosotros no. De acuerdo a la ley, el ente gubernamental jamás se va a enterar de las medidas que se van a aplicar. Como está hecha la ley, nada más son 4 personas las que se van a enterar de lo que se está
haciendo. Ujú. Y ya está. Claro. Sí, Sí, yo veo muy importante, y vuelvo a reiterar nada más, que el pronunciamiento que acabamos de realizar toda la federación, uno de los puntos claves es impulsar cambios necesarios en esos mecanismos que, como dice, no están dando resultados a nivel Estado, porque algo muy clave que están, lo que dijo Emanuel, es juez y parte. Entonces, qué difícil, pues imagínate un área que depende. De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos así surge. La Comisión de Derechos Humanos dependía de la Secretaría de Gobernación. Exactamente. Se da el caso, lamentablemente, el asesinato de esta periodista en Sinaloa. Entonces, eso generó las críticas y la necesidad de la independencia y crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto es lo mismo. En 1990. Era la necesidad de independizar. Norma Corona, fíjate, una periodista, matan a Norma Corona en Sinaloa en asuntos vinculados que estaban en esa investigación en temas del narcotráfico, y ese fue el detonante que permitió la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos, el surgimiento, luego con un presidente, Carpizo MacGregor, que también ayudó mucho, porque él fíjate, Carpizo MacGregor, cuando era rector de la UNAM, crea un área especial para protección de los derechos humanos de estudiantes y de académicos. Entonces él, influenciado por Phil Zamudio, y fíjate, deja, en este caso, la Suprema Corte para aventarse un proyecto visionario que generó un gran cambio en este país, un antes y un después. Por eso, pero es lo que decían, no se da, y ahí el asunto que le cuestionaban a Carpizo todavía, porque entonces todavía se da por un decreto presidencial, todavía no había una autonomía que se dijera como en otros países, pero yo siento que fue un acierto totalmente para dar credibilidad, porque un ejemplo, si voy a presentar, siento que ha sido amenazado mi integridad, mi vida o familia o algo, y con la posible que me esté agrediendo, no te genera confianza. Exactamente. Entonces, esta institución creo que ha crecido poco a poco, ganando la confiabilidad de la gente. Entonces, ahora qué importante, y yo por eso yo les comentaba, alguien me dijo, oiga, me han preguntado, no, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos va a estar a lo que en este caso la Junta decida, y yo me gustaría invitar al consenso, a la unidad del gremio, para que ellos propongan a una persona, no nunca vendrá nosotros, porque eso también garantiza, ¿no?, la defensa, y que ellos se sientan identificados con la persona que propongan, que va a ser un área a la comisión, pues estará sujeta ahí a la cuestión del presidente. Pero es muy importante, creo, que surja la unidad. Así como surgió la unidad para formar esta ley, qué importante que se nombre ese secretario, que es un paso, vamos a más adelante. Pero yo sí quisiera reconocerle a ustedes dos aquí, Saúl y Emanuel, a Lili también. Rosy también, bueno. No quisiera omitir a nadie, ¿verdad? Pero a todo ese grupo de periodistas, comunicólogos que lograron para lograr esto, porque estamos viendo una realidad. Parece que se están adelantando a la situación que está lamentablemente prevaleciendo en este país. Entonces, los periodistas necesitan un mecanismo que les permita tener más certeza para poder ejercer su profesión. ¿Qué diría en este caso? Ya, yo sí subrayo mucho el tema de la unidad, ¿no? Sí. Lili Ortiz, desde la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas, capítulo y capítulo Durango en aquel momento, junto con Rosy Gaucín del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación, COLEC, que fueron a quienes les tocó el momento culmen, que fue en junio del año pasado la aprobación de la ley. Pero después con Nacho en el Colec. Nacho Benítez también, cuando estaba en el Colec, ahí empezamos a trabajar, y Víctor Montenegro en la PEPROC era el presidente. Así es. Nacho en el Colec y en el Lili estaba Lili, ¿no? Se me hace que Lili. Sí, Lili se vino desde. Entonces, ahí se empezó a trabajar, se va con nosotros, se va Víctor, 5 o 6 años. entra Emanuel, y empezamos a trabajar, seguimos trabajando ahí, se va Nacho, entra Rosy, seguimos trabajando. Fueron 4 o 5 años que estuvimos trabajando en la ley. Claro. 5. O sea, no fue un trabajo de un año o de meses, no. Fue un trabajo de años. Y aunque la elaboración en sí, el primer anteproyecto, y la idea la teníamos y se hizo relativamente rápida, porque sí nos llevó unos 2, 3, 4 meses el estar rayando la hoja. Para lograr los consensos fue donde, cómo se nos alargó. Y ya al final, cuando logramos el consenso final,
ya fue cuando trabajamos conjuntamente con el Congreso. Ahora sí, ya tenemos la aprobación por todos lados. ¿Sabes qué? Congreso, aquí está el anteproyecto, la propuesta, no el anteproyecto, si esta es la propuesta, ahora ayúdanos a darle el término legislativo. Ajá. Sí, porque nuestra propuesta era hecha por nosotros, o sea, no era hecha por ningún legislador. Sí. O sea, necesitábamos los términos ya. Toda ley es susceptible de corrección. Sí, claro. Y le dijimos, aquí está, pero y con él trabajamos los términos legislativos. Ciertamente ahí el diputado, entonces diputado Iván Gurrola, que era el coordinador del grupo parlamentario de Morena, mayoritario en ese momento en el Congreso del Estado, fue uno de los elementos que permitió avanzar en la legislatura esta ley. Porque se tenía desde un principio el respaldo, por ejemplo, del grupo parlamentario del PAN, pero pues el PAN era minoría. Y hablamos con la gente del PRI y también decían, sí, está bien, adelante, pero aún con los dos grupos parlamentarios eran minoría. Necesitaban necesariamente, o sea, era necesidad tener la venia del grupo parlamentario de Morena, que en aquel momento pues se habló finalmente con Iván y se pudo transitar muy bien con Iván nos dio todo el respaldo y los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, también lo hicieron y entonces pudo ser aprobada esta ley que venía con el visto bueno del gobernador, porque aparte hay que subrayar este tema. Esta ley hace que el mecanismo salga de la Secretaría General de Gobierno. Es importante. O sea, políticamente por eso también se reconoce mucho esa voluntad política que tuvo el gobernador José Aispuro Torres para permitir hacer esa extracción del mecanismo de la Secretaría General de Gobierno hacia la comisión. O sea, yo no sé cuál sea ahorita, por ejemplo, mencionada la ley en Baja California. No sé cuál sea la innovación, pero nosotros estamos muy convencidos. Un cambio. Es que es necesario. Estamos muy convencidos de que Durango sí pone una muestra a nivel nacional de cómo el mecanismo puede ser manejado, cómo el mecanismo podría ser más efectivo en la protección de los periodistas tan agobiados en este arranque de año. Claro. Y hay que decirlo, esta serie de agresiones a los periodistas, Marco, es en este escenario nacional. ¿Cuál es nuestro escenario nacional? Que tenemos a un presidente de la República que un día sí y un día también, otro día también, descalifica el trabajo de los periodistas y hace que el ánimo popular, el ánimo de la población, sea en contra de los periodistas. Y entonces cualquier hijo de vecino puede hoy en día ir a justiciar a un periodista, porque aparte el señor presidente, con todas sus... Oye, tiene una sección que dice... se le denomina algo sobre las mentiras de los periodistas, o sea, y es estar denostando y estar descalificando en términos generales a los periodistas, ¿sí? Tiene sus 2, 3 favoritos que se la pasa pegándoles a Loret, a Carmen Aristegui, digo, Dios mío. Digo, después de que tanto Carmen Aristegui, tanto tiempo que le dio, tanto respaldo que le dio cuando fue oposición, y hoy le reclama y le paga de esta manera, diciéndole que es una más de todos los periodistas que dice él. Pero fíjate, no lo dijo en los primeros 3 años, lo dijo de hace unos meses para acá, cuando empezó a sacar Cuando Carmen tomó también distancia del régimen, ¿no? Exactamente. Pero este es el escenario, o sea, esto es lo más grave. Esto es lo más grave. Tenemos que mandar un mensaje porque un mensaje a veces puede generar o repercutir en violencia contra el Claro, entonces, por supuesto. Hay que buscar la unidad. Es el presidente de la República el que está denostando el trabajo de los periodistas. O sea, eso da pauta a muchas cosas. Claro. Y claro que si el crimen organizado ve que el presidente ningunea a los periodistas, ningunea a los comunicadores, oye, pues ellos con la mano en la cintura, más bien con el arma en la cintura, pues van por el que se les pone enfrente.
O sea, eso es grave, Marco. Y fíjate muy grave. que, siguiendo lo que dice Manuel, no sé si lo captó o al menos como que reaccionó un poco a raíz de lo de Lourdes aquí en Tijuana. Claro. Como que reaccionó un poco, pero fueron días. Mandó una comisión especial, que ya están trabajando, bueno, que ya está, creo que ayer estuvieron metiendo ya, dando un informe. El martes. El martes, entonces, bueno, como que reaccionó un poco, pero no deja de hacer sus críticas a los diferentes medios de comunicación o al periodismo en general durante sus mañaneras. Eso nunca lo ha dejado de hacer. Ahora, Marco, ¿tenemos lastres? Sí hay lastres. Dentro de nosotros tenemos lastres. Pero yo estoy seguro que habemos más quienes tratamos de hacer un periodismo profesional, un periodismo de hechos, de investigación, que aquellos que solo son pseudo periodistas y que utilizan esta noble actividad, ¿sí? Claro. Que además tiene una gran función social, Marco. Sí, o sea, es informar a la sociedad, a la comunidad, para que tomen decisiones. Ese es el grado, el nivel que tiene el periodismo. Claro. A través de nosotros, la población se informa y una vez informada puede tomar las mejores decisiones o las peores decisiones, ¿sí? Entonces, sí es diferente cuando se agrede a un periodista. Mucha gente dice, ay, ¿por qué tanto escándalo si mataron a otro periodista? Oye, lo que pasa es que el periodista le da voz a segmentos de la población que difícilmente lo tendría. Hoy dicen, es que las redes sociales lo sustituyen. No, para nada. ¿Por qué? Porque un ciudadano con un teléfono haciendo una transmisión en vivo no te va a dar lo que un periodista te da. ¿Qué te da el periodista? El contexto. Te da información adicional que te permite forjar una opinión más acertada posible. Claro. O sea, el ciudadano que prende un teléfono y hace una transmisión en vivo, difícilmente va a tener el bagaje para darle la mayor información y amplitud al ciudadano que alcanza a ver esa transmisión en vivo, ¿no? Claro, uno tiene el contexto, se deja llevar por lo primero que ve. Así es. Pero no tienes el contexto de por qué está eso ahí o por qué lo hicieron así. Entonces te dejas llevar por lo primero que ves y empiezas a desinformar. Por eso hay tantas falsas noticias. Claro. En las redes sociales. Por eso mucha gente ya no le cree a las redes sociales por las tantas falsas noticias. ¿Por qué? Porque aquellos ciudadanos que se sienten periodistas empiezan a hacer, pero no tienen, como dice Manuel, no tienen el contexto. Claro. No saben por qué se están haciendo las cosas. Y empiezas a criticar. Y esos ciudadanos empiezan a hacer lo que tú lo dijiste hace rato. Empiezan a ponerle adjetivos a todo lo que están viendo. Y un periodista no pone adjetivos, no los pone hechos. Así es, punto. Sí. Ahí está. Y cada quien se hace la opinión. Ahora, el colmo, Marco. Sí. En estas redes sociales en donde los ciudadanos se convierten en periodistas improvisados, las configuraciones de lo que vienen siendo las redes sociales es generar escándalo, es generar escosor, es generar... O sea, ¿para qué? Para producir más tráfico en Twitter, en Facebook, en cada una, en Google. O sea, ese es el problema también, que los algoritmos que tienen estas plataformas hacen que se exacerben los ánimos. Y entonces tienes muchas gentes que te estén viendo y entonces logras auditorio, pero ¿a consta de qué? ¿A consta de qué vamos a tener auditorio? Y ese es uno de los grandes cuestionantes que se tiene, por ejemplo, para Facebook, esta plataforma en donde estamos, sobre cómo haces para tener auditorio.
¿qué es lo que está haciendo esta empresa para tener y retener auditorio? Fíjate, O sea, Manuel, que ahí, bueno, a lo mejor... La ética periodística. Sí, yo podría decir lo siguiente, también es un gran reto para nosotros como comunicadores, cómo contrarrestar a esas reacciones que se están dando en las redes sociales. ¿Sí? A ver, si hay en las redes sociales falsas noticias o aquellos que se dicen pseudoperiodistas nomás porque transmitiste un día o me transmitiste 2 y tuviste muchos likes y lo quieres volver a hacer, o sea, ¿cómo contrarrestarlo? ¿Sí? Bueno, ahora nosotros comunicadores, ese también es el reto para nosotros. Por eso te decía, a pesar de estos 30 y tantos años, uno sigue aprendiendo todos los días. Ahora viene un gran reto para nosotros como comunicadores, cómo contrarrestar a esos que se dicen periodistas porque un día saliste a la calle y transmitiste a lo mejor una manifestación, transmitiste un choque, transmitiste lo que sea. Y emitiste opinión y tuviste muchos likes. Claro. ¿Cómo nosotros, como comunicadores, contrarrestamos eso? ¿Sí? Y empezamos a hacer un trabajo más al estilo de lo que quiere también la gente, porque hay que reconocerlo. ¿Sí? Muchas veces tú tienes que cambiar conforme la gente te lo va exigiendo. Claro. Y a veces tú dices, es que yo no quiero dejar esto a un lado. Ok, no lo dejes. Nada más aprende a mezclarlo. Fíjate, ahorita lo que acaban de comentar, y para ejemplificarlo a veces con la ciudadanía, lo vemos ahorita con la pandemia. Con la pandemia estamos viendo que sube gente que no conocedora del tema y da soluciones o consejos que pueden repercutir en la salud de las personas. Entonces, qué difícil, y lo he visto con especialistas en el tema, de no creer a cualquier persona. Todo el mundo que se nos dice enseñe. especialista ya. Exacto, entonces eso genera problemas. Oigan, pues la verdad, yo quisiera, más ahorita ya no está ganando el tiempo, pero creo que fue algo muy importante. Primeramente, vimos el lado humano de 2 grandes comunicólogos, periodistas, Gracias. y que han influenciado, y con gran presencia, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Eso es muy importante, que trabajaron y que fueron ahorita un rostro de muchos periodistas que hicieron producto esta ley, que lo que busca esa ley de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, generar un antes y un después y un mecanismo que funcione óptimamente. Yo quiero decirle, como miembro de la Federación de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos, que para nosotros nos preocupa mucho este tema. Por eso tomamos este día a nivel nacional, para generarnos, para acercarnos, para decirles que no están solos y que estamos puestos para trabajar en todo. Felicito porque con esta es un proyecto innovador, y que le decía en el desplegado que sacamos, en este caso, señalaban esa necesidad, que esos mecanismos se actualizan. Yo creo que Durango es el más referente a nivel, y eso es producto del trabajo de ustedes y de la pasión. Yo los invito a seguir trabajando. Yo me quedo mucho con 2 cosas muy importantes: que la unidad, en este caso de todo el gremio, periodistas, comunicólogos, produjo algo muy importante. Y ahorita que sigamos con esa tendencia, y lógicamente eso nos va a permitir avanzar para escuchar la voz de todas y todos. Tenemos que mandar ese mensaje, que no vuelva a pasar esto. No podemos permitir que se pierda la vida de ningún ser humano. Sobre todo en este caso, los periodistas también tienen una función fundamental. No solo es el derecho de la libertad de investigación, de opinión, expresión o de difusión, sino es algo base en la esencia de los derechos humanos. En este caso, cuidar la integridad y la vida de aquellas personas que están en una situación tan riesgosa, como lo dicen los datos, en nuestro país lamentablemente sea uno de los peores lugares para ejercer la profesión de periodista. Yo, sin antes, nada más quisiera darles el uso último de la palabra, para que, como dice Bere, me ha tocado mucho en esta conducción, algo que dijeran, que quedara en este día, y vuelvo a decir, tan importante para todos los defensores de los derechos humanos en este país, que este día mandamos un claro mensaje de la importancia de la unión y de la necesidad de proteger a las y los periodistas y medios de comunicación en esta doble labor de informarnos. Saúl. Mira, yo con qué cerraría. Bueno, yo nada más le pediría tanto a los defensores de derechos humanos como a los comunicadores de otros estados, de veras, que logren juntarse, que logren hacer a un lado esas barreras, esos celos profesionales, y se logren sentar por un bien común. ¿Cuál es ese bien común? Una ley que los proteja de cualquier agresión. Sí hay maneras, sí hay cómo hacerlo. El chiste es nada más tener un poco de voluntad
y el hacer a un lado esos egos que a veces como comunicadores lo llegamos a tener. O sea, es todo lo que yo les pido, de veras, vienen años difíciles, estamos viviendo años muy difíciles, o sea, si de por sí hemos vivido años difíciles, vienen años difíciles, y la mejor manera de protegernos es con una ley de protección que podamos sacarla de la esfera gubernamental. Pero para eso necesitamos que todos los comunicadores en los diferentes estados hagamos a un lado nuestros celos y nuestros egos para poder sentarme a la mesa con los demás compañeros y lograr escribir en el papel. Saúl, te agradezco. Emanuel, por favor. Gracias. Bueno, yo por principio de cuentas empezaría con un agradecimiento profundo a nuestras compañeras de COLEC, cuya presidenta fue Rosy Gaucín, hoy está ya Jonathan Hernández. Un agradecimiento a Rosy, un agradecimiento a Lili Ortiz, presidenta de AMPE aquí en Durango, porque esas dos organizaciones de periodistas acompañaron a periodistas y profesionales de la comunicación, de la cual me honro presidir. Saúl es presidente electo, va a tomar posición. Estas tres organizaciones hicieron posible en Durango esta nueva ley que tiene esta innovación en cuanto al mecanismo de protección a periodistas. Ojalá, como dice Saúl, ojalá los compañeros de otros estados del país puedan llegar a tener este tipo de consensos y puedan contar con la voluntad política de sus gobiernos para generar este tipo de innovaciones en el mecanismo de protección a periodistas que busque atender esta emergencia que estamos viviendo en el país, en donde en escasas 5 semanas han sido privados de la vida 5 periodistas. No se puede seguir con esta tesitura. Ojalá nuestro presidente de la República entienda que ese enervamiento que hace del ambiente en contra de nosotros los periodistas se refleja en esta violencia que se está viviendo. Y ojalá entienda que la función de los periodistas es efectivamente hacer una crítica sustanciada de las acciones de gobierno y aprenda a convivir y a vivir en ese escenario el presidente. Excelente, bueno, pues te agradezco. La verdad, no nos iríamos sin antes, quisiera pedirle aquí a la directora de capacitación, a nuestra amiga la maestra Belice, que les haga entregar un reconocimiento por parte, por favor, de todo el equipo de la Comisión de Derechos Humanos a estos dos grandes invitados y que han aportado su grano de arena, y con el tiempo yo creo que se va a aquilatar y evaluar más de este trabajo que está haciendo en el noble labor de proteger la integridad y la vida de todas y todas las personas que se dedican a la comunicación como periodistas. Bere. Muchas gracias, bienvenidos. Esta es su casa. La verdad que es un gusto escucharlos y saber de todo el avance en estos temas. En la defensa de sus derechos definitivamente necesita mucho que hacer y nos damos cuenta a través de su mensaje que ustedes se han ocupado de ello. Entonces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento a Saúl Maldonado por su brillante participación en la plática Protección a la labor de las personas comunicadoras y periodistas. Muchas gracias. Y por este lado, es el reconocimiento a Emanuel Salazar Rodríguez por su brillante participación en la plática Panorama Actual y retos en la aplicación, en el tema de los avances en comunicación. Aquí estoy detectando un detalle en el reconocimiento. Ahorita lo cambiamos. Bueno. Aquí se cambió, pero ahorita lo cambiamos. Va en el mismo sentido, reconocer su labor y que sepan de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como ya desde la voz del doctor Marco Antonio Huereca Díaz, pues es parte aliada de este trabajo que ustedes están desarrollando. Gracias. Muchas gracias. Bere, ¿no? Gracias. La verdad, un honor, y esperemos que tener
más continuamente la presencia de ustedes, así como también otros compañeros de los medios de comunicación. Y vuelvo a reiterar que es muy importante este día que nos hemos ido todas las federaciones, todos los estados, las entidades que formamos la Federación de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos, para reclamar este día como un día para llevar acciones para proteger la integridad, la vida de aquellas de periodistas y comunicólogos. En verdad, muchas gracias por estar observándonos. Gracias.